Hola, ¿qué tal? Te saluda Alberto Pérez de redesconpropósito.com. Me encuentro con nuestro líder, triple diamante, el doctor Casabal. ¿Cómo está, Doc? Fantástico, estamos Excelente, Doc. entusiasmados y listos para compartir parte de lo que es este proceso que hemos llevado en esta maravillosa proyección de Sankey. Excelente, muy bien. Pues bueno, la serie o esta serie de videos tiene como finalidad el poder ayudarte a que puedas despertar de alguna manera a ese emprendedor que seguramente llevas dentro y si ya lo tienes, el que puedas encontrar otro mecanismo que de alguna manera te va a dar resultados. Y por supuesto, bueno, el doctor lleva una trayectoria enorme, enorme de verdad, en este modelo de negocios maravilloso. Y bueno, pues vamos a platicar con él. Él nos va a platicar de su experiencia y sobre todo nos va a compartir pues muchas de las cosas con las que vas a poder conectar y que al mismo tiempo te van a ayudar a poder potencializar tu negocio. Doc, ¿podría platicarnos un poco el inicio? ¿Cómo fueron sus inicios en este tema de emprendimiento, en la generación de ingreso? Porque desde los 14 años empezó usted a trabajar, ¿no? ¿Podría platicarnos un poquito su historia? Bueno, mira, la verdad es que yo empecé a trabajar desde los 5 años, Wow. cuando mi papá pues era zapatero remendón. Ok. Entonces, para mí eso fue una enseñanza de vida, de trabajo, de esfuerzo. Y un día me acuerdo que me rajé con la charrasca aquí en la mano. Oh, Tengo todavía la marca. Hay momentos en tu vida que te marcan y esta es una de esas, claro. donde dije, yo no voy a seguir siendo eso, ¿verdad? Mi papá pues realmente no tuvo a su mamá desde pequeña. Su papá pues prácticamente tampoco le tuvo atención de él. Él pues solo fue que desarrolló su actitud por aprender. Él estaba ya también queriendo cambiar. Después cambió a ser jardinero. Y pues yo lo acompañaba, ¿no? Creo que cuando tú tienes un padre trabajador, tú tienes ese sentimiento de estar con él, aprender. Y creo que para mí esos años que estuve con él, pues me enseñaron esa parte maravillosa de la vida y que pues vimos que mi padre pues agarraba con fuerza, ¿no? Él tenía ganas de estudiar, pero tal vez la Mm, situación en donde se vivía no era tan propicia para eso. claro. Entonces él pues él quiso estudiar incluso inglés, aprendió taquimecanografía, mecanografía, era muy bueno para eso y él estaba estudiando contabilidad. Y yo Oh, recuerdo que pues tristemente en la jardinería pues él se enterró una uña, una espina de claro. rosal, donde él pues se infectó y como era diabético, hijo, es algo que hoy estoy feliz porque tenemos algo maravilloso para estas personas, Claro. pero en ese entonces pues no había nada, ¿no? Ahí era amputación u otra cosa, pero como fue en la mano y como él ya estaba muy alto su azúcar por un estrés que te llevaba por situaciones que habían pasado en la familia, mi Ujú. hermanita había sido operada una, dos, tres veces de una contaminación de bacterias, lo cual le perforan los intestinos, estas famosas amibas, que son Mm, terribles. Y entonces mi claro. padre estaba desgastado, llevándolo a hospitales, a México, y luego tuvo esta infección que se le complicó. Entonces el estrés, que sabemos que es terrible en una situación como esta, pues lo Claro. llevó a que muriera cuando yo tenía 13 años. 13 Entonces yo me años. quedé con la responsabilidad de la familia y es cuando te cambia todo, ¿no? Porque a lo mejor estás en la zona de confort, aunque éramos muy humildes, pero no faltaba la comida, pues ahora yo Mm, tenía que salir a dar la cara. Y ok. fue como empezamos a decir, pues vamos a hacer algo diferente. Le dije a mamá, vamos a poner un restaurancito chiquito, ¿verdad? Para poder Para generar sostenernos, ingreso, ¿no? sí, rápido, ¿no? Claro. Y yo terminaba la escuela, salíamos y ahí estaba ese restaurante que tuvimos la oportunidad de tener. Todo aparece cuando tú buscas algo y esa fue la oportunidad de ese momento. Y entonces tuvimos la primera oportunidad de poder hacer algo que nos pudiera generar ingresos, Ok. que obviamente requiere que tengas esa iniciativa, que te des el tiempo y sobre todo el deseo de salir adelante. Y Claro. fue un tiempo maravilloso. Y después, pues obviamente que te dicen hay que tener algo más seguro, hay que tener un trabajo. Y entonces, pues por recomendación de unos familiares, me dieron trabajo en una Mm, fábrica textil, que por claro. cierto me decían el niño, porque todos eran adultos y por esa palanquita que tuve me metieron ahí a trabajar, Qué bueno. que me Aquí en ayudó Puebla, mucho. ¿no? Claro, aquí en Puebla hay mucho esa parte, ¿no? De la industria textil. Así es, Ok. y en esta fábrica, pues ahí Ujú. empezamos a trabajar como obreros mientras estaba estudiando la secundaria y pues
la verdad es que estando ahí, era un ambiente pesado, muy desgastante. Entraba a las 3, salía a las 11 y a veces tenía que doblar turnos. Entonces, imagínate, nos seguíamos hasta las 7 de la mañana y yo estaba estudiando ya Wow. ahí en la secundaria. Entonces, llegaba a veces dormido a la escuela y así me pasé varios años, fueron como 3 años más o menos. Y después ya pasé a otra carrera que yo quería siempre estudiar medicina. Desde pequeño era mi ilusión. Ok. Pero pues obviamente las condiciones no lo permitían, ¿no? La carrera de medicina te costaba mucho. Y Ujú. lo único que pude estudiar en ese entonces pues era ser maestro, ¿no? Que decíamos, aunque sea de maestro. En la normal, ¿no? ¿Y quién se iba a imaginar que era la carrera que hasta la fecha, el día de hoy, pues yo sigo ejerciendo, ¿no? Porque sigo siendo maestro, sigo enseñando en Claro. otros niveles, pero lo estoy haciendo. Y bueno, al estudiar la carrera de maestro, para mí pues ya empecé el tema de estudiar más, que siempre me ha gustado, ¿no? Estudiar los libros, pero yo soy un apasionado de estudiar libros. Y en la carrera me encantó, aunque llegaba desvelado en las mañanas, Ujú. pero era algo que me fascinaba prepararme, estudiar. Yo no me quería quedar como esos viejitos que terminan en las fábricas, ya todos enfermos y dañados y sin hacer nada, ¿no? En su vida, sin Claro. dejar un legado que pues yo veía, pues qué chiste tiene trabajar tantos años en una fábrica para eso. Después ya trabajé en el sindicato por las habilidades que yo tenía y me dieron la oportunidad de estar en el sindicato mientras yo terminaba la normal. Ujú. Y estuve también como secretario del sindicato, pero también estuve trabajando de velador porque pues, quería ver Wow. lo que podíamos sacar ahí, incluso de intendencia, ahí hacíamos la limpieza del edificio Se y todo, involucraba en en todo y todo. al mismo tiempo estudiaba, Y estaba al mismo tiempo estudiando. estaba estudiando. Fue un poco pesado porque Claro. de verdad estudiar y trabajar y luego a esas horas de la noche, sí es pesado. Sin embargo, en la tarde que yo tenía libre, aparentemente, porque fue lo que me encantaba el emprendedurismo, tuve la oportunidad también de trabajar en la revista Time, que en Mm. ese entonces a mí se me hacía muy interesante de entrada como revista y luego pues aprender, ¿no? Lo que celebridades aparecían ahí. Y aprendí algo maravilloso que es el cierre de negocios, cómo cerrar a la persona para que tuviera su suscripción de la revista Time. Era Wow. interesantísimo, ¿no? Cómo las estrategias de esta empresa, de revista Time, te enseñaban. Y para mí fue muy importante porque aprendí esas técnicas que se necesitan para hacer cierres de venta. Ok. Y bueno, yo vendía libros también, entonces combinaba yo las dos actividades a la par y era mi pasión, o sea, las ventas de libros. En ese entonces, pues imagínate, se vendían enciclopedias de Claro. 11 12 tomos, que Claro. pues hoy en día ya nomás en tu celular te cargas todo, ¿no? Claro. Toda la biblioteca completa. Yo tengo en mi celular ahora más de 500 200 miles de libros en un solo aparato, ¿no? En un Claro. smartphone. Entonces la tecnología ha cambiado bastante, pero en ese entonces fue emocionante hacer a la primitiva el tema de las ventas, de los cierres, y me encantó. Entonces eso fue parte que me fue preparando para cosas mayores. Y Interesante. entonces, pues a mí me encantaba también el tema de seguir aprendiendo. Terminé la carrera de profesor de instrucción primaria y pues trabajamos en el área ya después de terminar, en el área educativa como maestro de primaria. E incluso me gustaba dar clases de inglés porque me apasionaba el inglés Ujú. y también daba clases externas de inglés. Y pues para mí todo este proceso fue muy Ujú. importante. Pero algo que me ayudó mucho dentro de este proceso fue el aprender las redes de network marketing, Claro. que en ese entonces pues no había muchas, de hecho no había ninguna más que una que entró, que empieza con H y termina con Life, y que pues yo le debo mucho, la verdad es que aprende uno mucho de las compañías, más cuando viene algo diferente, ¿no? Porque traían un Claro. concepto diferente de mercadotecnia, que pues hasta el día de hoy pues todavía existe esa empresa, pero que en ese entonces por el Tratado de Libre Comercio dejaron de estar. Mm. Y en ese proceso yo pues obtuve ganancias en las ventas, obtuve ganancias también en lo que era el desarrollo de redes, que entonces mucha gente no te creía nada de eso. Y Sí. entonces dijimos, pues, Más. pues vamos a darle, ¿no? La gente no cree, pero hay que abrir la creencia. Ok. Y fue como desarrollamos parte del Del, éxito en ese tiempo. Increíble, Doc. Oiga, y regresando un poquito a la parte de su historia en los inicios, ¿no? En esta etapa que fue una etapa muy difícil, que tuvo que afrontar la pérdida, ¿no? de su papá. ¿Usted considera qué tan importante fue esa cercanía con los libros, ¿no? El haber tenido esa
facilidad de alguna manera de poder leerlos, ¿no? Porque comentaba que de repente tenía acceso a ellos, ¿no? ¿Qué tan importante es para usted la cercanía con los libros? Fíjate que cuando era niño, lo único que yo leía era Memín Pingüín y Calimán. Sí, Digo, a lo mejor puede sonar así como que chusco, pero fíjate que para mí el leer se me hizo un hábito. Si yo esperaba la revista, esperaba alguna de estos publicaciones, por ejemplo, de Archie, que había unos cuentos de Archie, que para mí claro. me encantaban. Entonces me empezó a llamar la atención. Y algo que me encantó mucho, pues es que me enseñaron desde pequeño también a leer la Biblia. Entonces, pues yo me gustaba leer las cosas de Dios también. Mm, Mi familia era un poco apegada a la iglesia. Y eso para mí también creo que fueron parte de los valores que considero son muy importantes que debe haber en cada familia, en cada claro. persona. Entonces, para mí, después de que mi papá ya no estuvo, pues obviamente yo necesitaba un mentor, ¿no? O sea, Exacto. mi mentor era mi papá. O sea, para todo mi papá. Y cuando ya no está papá, pues dices, y ahora, pues me queda un papá que está ahí arriba, ¿no? Y con el que yo acudía siempre. Y padre, pues dime qué hago, tú ayúdame, guíame y inspírame, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y créame que mi único mentor que fue él, fue el que me guió hacia lo correcto. Porque Wow. pude tomar otras decisiones, sin embargo, Exacto. considero el tener la fe, la confianza en ese ser que a lo mejor para ti es la energía, el universo, eso que nos da esa luz, para mí ese fue mi Padre Celestial. Y Claro. que gracias a eso, pues yo me mantuve en una línea correcta, con principios de honestidad, de integridad, y sobre todo, algo que me encantaba era el desarrollo de la fe, porque si hay algo que puedes aprender cuando lees estos libros sagrados, es que ves historias de fe, de gente exitosa, gente que hizo incluso milagros. Entonces cuando tú ves que alguien hizo milagros, dices, ¿por qué ahora no pueden haber esos milagros? Y Ujú. puedes tener resultados de mover las montañas, que literalmente dice mover montañas. Cuando tú tienes Claro. fe, eso es. Puedes ser capaz de mover una montaña y decirle que se mueva de un lado a otro. Pero cuando tú entiendes realmente el mensaje, que esas montañas están dentro de ti, entonces es cuando dices, ah, las montañas son las que tengo aquí que mover, porque la gente normalmente no mueve sus montañas, se queda inerte, ¿sí? En la entropía famosa que hemos hablado Claro. y que es no hacer nada, el proceso de no hacer nada en la vida y quedarte ahí estancado, pues no te va a llevar a nada, no vas a trascender, no vas a tener éxito. Entonces a mí me generaba el sentido de Ujú. salir adelante y contra toda corriente de desafíos que había, porque pues te enfrentas a muchos desafíos. Cuando estás solo, pues los malos amigos allá afuera, en la Claro. escuela, o sea, siempre te van a estar jalando a hacer cosas que no. Digo, hoy esos también han aumentado y están Sí. en las redes sociales, están en el internet. Antes pues no teníamos nada de eso, pero ya existían físicamente estas personas que te dicen vamos a tomar, vamos a una fiesta, vamos a tomar drogas. Y yo simplemente le decía no, gracias. ¿Por qué? Wow. Porque sabía que eso para mí no era beneficiario, Claro. ¿verdad? Y además yo veía estragos en los jóvenes que hacían eso. Dije, yo no puedo permitirme eso. Entonces yo dije, pues ¿para qué toco eso? Me decían, pues no te pasa nada. Tú prueba y tienes que probar de todo. Y yo decía, ¿y por qué tengo que probar de todo? Si yo sé que eso es malo, mejor lo salto, ¿no? Entonces el consejo que les doy a todos los que son tentados, porque hay tentaciones por todas partes, que Claro. te van a distraer de lograr un objetivo. Sobre todo si tú estás emprendiendo algo maravilloso en tu vida, pues que no te distraiga nadie, ¿eh? Porque los distractores están a todas partes. Es más, dentro de ti está el principal distractor. Esa vocecita que te dice, no lo hagas, ahorita no estás preparado, no Procrastinar, tienes ¿no? experiencia, ¿para qué Claro. vas a intentar? Vas a fracasar. Esas vocecitas, pues yo las tuve todo el tiempo. Ok, Pero obviamente le hacía caso a la otra vocecita, que para mí era esa guía divina que me estaba diciendo, es por ahí, ¿no? ok. Y siempre he dicho, nada es por casualidad. A veces hasta la muerte de un ser querido te va a hacer que cambies de dirección en tu vida, te va a hacer que hagas cosas relevantes. Y eso lo vemos en la historia de los grandes personajes, grandes inventores, grandes líderes mundiales, que tuvieron desventajas en su niñez, ¿sí? Y países, ¿no? Como Japón, que es un país que ha tenido una serie de eventos, ¿verdad? Desde terremotos, tsunamis, ha tenido catástrofes muy serias que los ha hecho estar en una forma diferente de actuar. Simplemente ha sido el país que ha tenido 2 bombas atómicas. Claro. Imagínate qué desastre en esa ocasión. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues reflexionar, en lugar de seguir haciendo más guerras, aprendieron la gran lección de que mejor
es poder estar en paz, ¿verdad? Poder agradecer lo que se tiene, porque ese es uno de los principios maravillosos de Japón. Es un pueblo muy agradecido, muy respetuoso con la vida. Hoy en día es uno de los países más evolucionados, tecnológicos y más sanos aparte, y más longevos que hay. Entonces es un ejemplo de un país que ha tenido crisis y que gracias a las crisis se ha levantado. Hasta parece que le inyectan poder, ¿no? Es como el boxeador que ya lo noquearon, está tirado y se levanta y viene con todo, ¿no? No se rinde. O sea, ese es el mensaje que puedo decirles. Si tú eres un emprendedor, no te rindas, sal adelante. Y si ya te noquearon, ya tu negocio se cayó 1, 2, 3 veces, tienes que levantarte. Y algo que he aprendido es que el que siempre va a estar contigo y que nunca te va a dejar ahí, tirado en la lona, va a ser el más grande. Y ese más grande va a ser tu mejor socio. Créemelo, para mí ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque desarrollas una fe que no encuentras en ningún otro ser aquí. Es una fe expandible, es una fe ilimitada, donde tú puedes lograr lo que tú quieras. Pero tiene que estar conectado tu deseo con el deseo del más grande. Ahorita mucha gente va a emprender muchos deseos, ¿no? Y eso toda la vida he visto, que cuando empieza un año nuevo, todos tienen buenos deseos y todo, pero cuando ya empezó el año, ya se les olvida. La gente claudica muy fácilmente. Por eso uno de los mensajes que quiero que te queden aquí, en tu tintero mental y sobre todo en el dominio mental. Porque si no llegas a la D de dominio, no vas a poder hacer mucho. La técnica de dominio es que tú lo demuestres. Aprendas, rápidamente practiques y demuestres que lo puedes hacer. Le demuestres al mundo de qué estás hecho. Porque no eres una persona común y corriente. Tú eres una persona que tiene un talento especial. No viniste aquí por casualidad. Las personas que estamos aquí en este planeta tenemos una misión. Y tú no eres la excepción. Así que ponte pilas, ponte a la carga. Fíjate, esa simple palabra, a la carga, es lo que te va a llevar a la acción masiva. Excelente, Doc. Y bueno, uno de los mensajes principales de este video, ¿no? De este primer video de la serie, es el que puedas de alguna manera involucrarte y te comprometerte con tu mentalidad. Para usted, de alguna manera, ¿cuáles fueron los primeros libros que marcaron un antes y un después para superar desde las situaciones adversas personales y que a hoy en día igual también podrían ayudarle en superar de alguna manera nuevos obstáculos en el negocio? ¿Cuáles fueron como que los primeros libros que para usted le inspiraron? Bueno, ya mencioné uno que es la Biblia y ese es fundamental. Claro. Y todos los libros que vengan de Dios, bienvenidos, porque no son cualquier libro. Lo ha demostrado la historia, que los mejores libros que yo te pueda recomendar, como Piense y hágase rico, pues están fundamentados por la Biblia. Claro. O sea, la Biblia ha abierto las antenas de los grandes escritores como Og Mandino, que escribió un libro que se llama El milagro más grande del mundo. Imagínate nada más leer ese libro. O sea, que te abre la posibilidad infinita de todo tu potencial, de que tú puedes hacer milagros donde te pares. Claro. ¿No? Ese libro te cambia la vida. El otro, que es El vendedor más grande del mundo, que para mí fue como una Biblia en las ventas, porque pues lo primero que yo me encontraba de desafíos, pues es todos los esques y todas las trabas que te pone el cliente para no comprar. Y te das cuenta que cuando tú te conviertes en el vendedor más grande del mundo, estamos hablando de una mentalidad de grandeza, que es lo que le falta a la mayoría de personas. De hecho, hay muchas personas que cuando le hablas de ventas, se ponen así como... Se asustan, ¿no? Asustados, exactamente. O sea, como yo no nací para eso, yo no quiero. Pero imagínate, o sea, todo lo que tienes alrededor de ti se vendió por alguien. Claro. Si no hubiera vendedores en el mundo, no tendríamos ni siquiera una cama para dormir. No tendríamos este celular, no tendríamos las cámaras, no teníamos todo el equipaje con el cual nos vestimos. Entonces era necesario, y yo lo entendí así, que haya gente que venda. Pero era más necesario que hubiera gente que vendiera bien. Porque también hay cada gente que vende que no sabe ni cómo vende. Digo, hasta para vender chicles tienes que tener carisma. Claro. Y hay gente que nomás dice chicle, 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 chicle. Y pues nadie le compra, ¿no? Y necesita aprender la técnica, digamos, sí, ¿no? La práctica, ¿no? Y a veces nada más tienes que cambiar 2 tonos o 3, ¿no? Oiga, traigo un espectacular chicle que sabe a menta, nada más te lo pones en la boca y ¡qué delicia! Okay. Se te deshace en la boca de sabor maravilloso.
Ok. Fíjate cómo qué diferente, ¿no? Claro. Y nada más tienes que cambiar 2, 3 cosas. La forma de La decirlo, la forma, la intención, la actitud. actitud. La gente te tiene que ver encendido. Ok. Y cuando tú llegas tienes que estar electrificado. O sea, ¿qué aprendes en este campo maravilloso de las ventas? Pues que tienes que ser una persona realmente convincente desde tu interior. La gente quiere vender así, por eso no tiene éxito, porque nada más hace lo que puede, no tiene ese deseo ardiente. Tiene que tener un propósito. Por eso sí, algo que Claro. te lleva a una mentalidad de éxito y a logros maravillosos, es que tienes que tener un para qué que te mueva. Yo en ese Claro. entonces pues no tenía un perro que me persiguiera. Tenía una jauría de perros que me estaban persiguiendo, por lo cual Claro, yo tenía que salir de mi zona de confort. Que por cierto, la más claro. peligrosa, ¿eh? Porque cuando tú ya tienes, como dicen por allá afuera, ya saqué para la comida, o ya saqué para el chivo, como dicen comúnmente, Ok. pues son personas que se quedan ahí estáticos, ¿sí? Conformistas, sin poder avanzar más, porque ya tienen para la comida, ya tienen el sustento, lo básico, básico, muy limitado, ¿verdad? Muy miserable, pero ahí están bien. Se quedan estancadas las personas de alguna forma. Sí, Oiga, Doc, es bien importante, bueno, es bien interesante lo que está diciendo porque el tema de las ventas, usted estuvo en ventas de muebles, de seguros, ¿no? Y bueno, también en tractores incluso, ¿no? De alguna forma. En toda esta trayectoria y en esa experiencia, ¿fue aplicando usted las técnicas de los cierres, por ejemplo, estrategias de venta y todo esto? ¿Fue útil para usted el ir desarrollando este músculo, digamos, de la venta? claro, pues es lo primero que te enfrentas, ¿no? Cuando el cliente te dice, pues, ay, venga después, ¿no? O Ujú. no tengo tiempo. Y lo que más te dice la gente, no tengo dinero. O sea, ¿qué estás viendo ahí? Pues que a la gente le falta mentalidad de abundancia. De Claro, entrada, tanto la persona que va a ser tu cliente como la persona que va a vender. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de escasez, lo único que vas a jalar son clientes con escasez. Y se claro. te van a parar todo el tiempo. Y por eso es que la mayoría claudica en las ventas o no logran tener la venta fantástica que habían pensado. Entonces aquí muy importante que tú tengas tu mentalidad de riqueza, de abundancia ilimitada, de que vas a lograr la venta más grande, vas a lograr la meta más grande de ventas, o no solamente en el tema de ventas, la meta de lograr equipos fantásticos. Yo aprendí gracias Ujú. a entrar en este mundo del network marketing, pues de que tienes que trabajar acompañado. Porque como vendedor estarás como el llanero solitario todo el tiempo solitario. Y no vas a tener el mismo éxito a que tengas un equipo. Para mí esa fue la mejor noticia. No Claro, trabajar solo, eso me quedó grabado aquí, porque hay tanto talento allá afuera. Ármate de un equipo, claro. como los Avengers, ¿no? Hasta en las películas de superhéroes, los que están solos no tienen resultado. Pero cuando Claro. se junta el talento, cuando se junta los poderes de varios elementos, de varias inteligencias, entonces cuando tienes el resultado más poderoso. Y eso es en todo, ¿eh? En tu familia, tienes que ver el talento que tienes ahí. Tienes que ver que tu familia es poderosa, que tu familia tiene todas las condiciones para poder ser exitosa. Ahí tienes que confiar. Y tienes que confiar en los equipos que ya te dijeron sí para acompañarte en el camino. Claro. Oiga, Doc, y bueno, nos platicaba que estuvo incluso con esta persona que, bueno, siguió Doc Mandino, ¿no? Que tuvo oportunidad de visitarlo. ¿Cómo se llama? Es David Blanchard. David Blanchard. Ajá, Así es. efectivamente. ¿Podría platicarnos un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? De ir a la casa, ¿no? De él. De David Blanchard, sí, pues él Sí. vino aquí a México a darnos, ahora sí que un diplomado a los diamantes de Sankey. Ok. Y bueno, pues yo nomás había escuchado de Og Mandino, que en paz descanse, yo creo que ya van como 30 años que murió, Ujú. pero para mí él fue el máster de máster, porque pues además tuvo bestsellers mundiales como el vendedor más grande del mundo, y hizo la Universidad del Éxito, Mm, y era yo su principal fan, claro. como lo soy ahora de John C. Maxwell, de Jim Rohn, que también en ese entonces ya estaba sonando, Ok. como uno de los grandes coaches del network marketing. Y este personaje que quedó en lugar de Og Mandino, que es David Blanchard, pues para mí es el apóstol del desarrollo personal, del éxito que dejó ese legado Og Mandino. Y él pues ha desarrollado libros también y sobre todo está a la cabeza de esta Universidad del Éxito. ¿Te imaginas una Universidad del Éxito? Qué Increíble. maravilla, ¿no? O sea, ¿quién no necesita eso? Claro. Todos. Desde niños, yo eso me lo metí en el coco, todos sus libros de Og Mandino yo me los comía.
porque Claro. para mí esa era mi hambre, era el éxito. O sea, una de las cosas que para mí eran fundamentales es sobresalir de todo lo demás que tenía, de los compañeros en la escuela, de mis familias que no habían logrado cosas. Yo dije, pues, si ellos no pueden, yo sí puedo. Y Claro. ellos no quieren, porque más bien no quieren, la mayoría de las personas no quiere hacerlo, no tiene ese deseo ferviente de hacer las cosas que sucedan. Pues yo tenía el deseo ferviente, yo dije, pues vamos, que no se pudo este negocio, vamos con otro. O sea, si hay alguien que ha tenido fracasos en negocios, pues soy yo, Claro. ¿verdad? O sea, he pasado de uno a otro hasta llegar a donde estamos ahorita. Y por eso les digo a muchos que la búsqueda ha terminado porque este proyecto que traemos en las manos ya llegó a salvar la mente primero de la gente, Claro. porque recuperamos hasta lo más sagrado del sistema nervioso, que son las neuronas. Qué maravilla, ¿no? Que no solamente tengas un libro que te transforme, sino que tengas un elemento nutricional, un alimento para tus mitocondrias, para tus Increíble. neuronas, para que éstas puedan lanzarse con todo. Y ahora sí decretar lo que puedes decretar, ahora sí, léete el libro de la ley de la atracción, del secreto, de todos estos libros que te hablan que si tú tienes una vibración y una frecuencia alta, pues vas a jalar esa energía alta y esa frecuencia de la gente que te requieres para poder lograr las metas fantásticas. Increíble, Doc. No, pues definitivamente la recomendación está hecha, chicos. El primer paso que estamos recomendando de viva voz, ¿no? Del doctor Casabal, nuestro líder, realmente es el que te instruyas, ¿no? Que te involucres en la parte de tu mentalidad, que inviertas en ti mismo, que la primera venta que tienes que hacer es para ti mismo, ¿no? Tienes que venderte el hecho de que realmente requieres invertir en tu mentalidad. Doc, hay un libro que en particular ha mencionado mucho, que incluso está por sacar también la parte de su libro, ¿no? De Rino Embajador. Y bueno, esta parte de, bueno, ¿podría platicarnos un poco qué cosas le han inspirado más sobre este libro del Rino? Pues es que para mí la mentalidad lo es todo. Ujú. Y creo que todos debemos entender que si quieres tener una estrategia, quieres lograr objetivos claros, tienes que tener una mentalidad poderosa. No puedes hacer cosas si no tienes una mentalidad. Y para mí uno de los libros que considero muy buenos, que claro, hay otros libros como La mentalidad del tiburón y La mentalidad del ganador, de la victoria, y todos esos libros pues te van a sumar a esto que para mí pues es muy importante porque es la mentalidad del rinoceronte. Cuando yo Ujú. leí este libro, realmente fue sorprendente, porque así lo decía el título, ¿no? Sorprendente libro de motivación. Ok. Y yo dije, se lo tengo que leer. Cuando tenía 14 años lo leí, 14. y para mí fue un parteaguas, digo, junto con la Biblia, porque van acompañados, incluso cuando lo leas, vas a ver que te va a citar ahí versículos de la Biblia, que te van a llevar a volar tu fe. Y eso es lo que hace este libro. Entonces, te va a mover esa fe, te va a mover ese gigante que tú eres, ese rinoceronte que está dentro de ti, y vas a dejar la vaca que tenías antes, Ok. que es lo que más hay. O sea, yo en la vida, desde que soy niño, eso es lo que veo, vacas por todas partes pastando, vacas en las oficinas, vacas en las calles, vacas en los parques, ¿sí? Perdiendo su vida, pastando. Así lo dice el libro, ¿eh? No lo Claro. digo yo, pero es muy interesante la filosofía. Digo, y no es malo tampoco que seas una vaca si estás contenta ahí, ¿verdad? Porque puedes pasarte toda tu vida viendo televisión, ¿verdad? O toda la vida te la puedes pasar en una oficina, en una fábrica, cosa que yo dije, jamás vuelvo a la fábrica. Ahí Claro. me entendí claramente que eso no era mi propósito de vida. Y entonces cuando tú logras tener tu misión, tu propósito de vida, y logras ver lo que este libro te va a llevar, que el objetivo principal de este libro, en una jungla donde todos estamos, si te das cuenta, es una jungla, que no solamente hay mosquitos, ahora ya hasta hay virus, hay pandemias, ¿no? Que están matando a todos los seres de esta jungla. Bueno, Claro. pues ante todo eso tienes que tener tus defensas fuertes. Y ahora pues tenemos tecnologías que te defienden hasta la mitocondria, Claro. que ese es parte del proyecto que te queremos invitar. Pero Exacto. otra cosa importante es que tienes que tener mentalidad. Porque puedes tener la mejor herramienta para tener salud o para tener energía alta, pero si no tienes la mentalidad, que es el 90%, la psicología de un ganador, pues no vas a poder lograr nada. O Claro. sea, tienes toda la estrategia, toda la tecnología, toda la mesa servida, pero no tienes mentalidad, ya te cargó el payasito del fracaso. Por Claro. eso, más vale que tengas esa mentalidad de éxito con energía alta, 90%.
O sea, sí hay que darle duro a estudiar libros, a escuchar audios, a escuchar videos. En YouTube tienes mucha información que te va a poner pilas. El día que no estés conectado con eso, ese día no eres un rinoceronte. Y ser rinoceronte de tiempo completo es un día sí y otro sí. O sea, no puedes estar con mentalidad de vaca un día y otro día mentalidad rinoceronte. No puede ser. O sea, serías falso. Claro. ¿Sí? La gente congruente es feliz todos los días. La gente congruente es honesta todos los días. No nada más en un lugar específico o en un tiempo. Es en cada instante se te tiene que sentir esa fuerza inteligente, esa fuerza explosiva. Tienes que lanzarte a la carga. Eso es lo que dice ese libro y me encanta porque así no vas a estar perdiendo la vida de vago en otras tonterías, sino te vas a enfocar realmente en lo que vale la pena, en lo que es tu misión. Por eso tu propósito de vida debe estar claro. Y ahí falla muchísima gente. Mucha gente que no tiene ni siquiera ni sabe para qué vivir en esta semana o qué hacer este día. No tiene trazado un objetivo claro. Y el universo solamente escucha objetivos claros. No escucha cualquier idea que se te ocurra por ahí. Tiene que ser algo que sea congruente, que tenga una misión, que tenga un propósito especial. Y entonces cuando tu vida va a valer la pena. Excelente, Doc. Muy bien, pues muchas gracias por estas palabras. Esta es la invitación. Chicos, de verdad es algo increíble lo que nos está transmitiendo el doctor Casabal con todo esto y que definitivamente tienen que seguirlo, ¿no? Y requerimos seguir al pie de la letra lo que nos está comentando con esta situación de trabajar tu mentalidad, comprometerte con tu mentalidad, lectura de libros, seguir mentores, invertir incluso, ¿no? También en conocimiento. Eso te va a llevar a una de las claves de la parte del éxito. En el siguiente video vamos a seguirte platicando un poco más porque hay mucha información y muchos secretos que definitivamente nos va a revelar el doctor y bueno, son perlas, ¿no? Perlas invaluables. Muchas gracias, doctor, por todo este conocimiento. Vámonos, levántense, muévanse, despabillense y lo tendrán todo. Excelente, muchas gracias. Síganos en redesconpropósito.com. Hasta la próxima.